Hola, hola familia, bienvenidos un día más por acá a mi invernadero, a mi jardín. Este es César desde el estado de Michigan, en Estados Unidos, así que un saludito para todos, estén donde estén. Oigan, en el video de hoy quiero hablarles de 10 errores que yo he cometido en todo este trayecto de estar cuidando todo este montón de plantitas que ven por ahí por atrás. Y por hecho me vine para acá al invernadero grande el día de hoy para darle un descanso por allá a la mini guarida suculentera que tenemos, que nos encontramos. Pero yo sé que a ustedes les hace ilusiones también ver este montón de plantitas detrás de mí, así que me vine por acá a charlar así un poquito, a que hablemos, a que tal vez la experiencia de lo que yo he vivido durante, yo creo que ya van a ser cerca de 4 años que yo estoy cuidando de estas plantas. Voy a cumplir 2 años con el canal, pero antes de abrir el canal tenía 1 año ya con el invernadero cuando comencé a hacer videitos para el canal. Pero antes de tener el invernadero también ya tenía como 1 año antes sin invernadero, que ya había empezado a coleccionar plantas o a comprar plantas suculentas. Si quieren saber, porque estaba pensando en otro videito, fíjense, si quieren saber me lo dejan en los comentarios por allí, a ver si lo hacemos. Pero estaba queriendo hacer un videito de mis primeras suculentas que yo compré. Les dará curiosidad a ustedes de saber cuáles son las primeras 10 suculentas que César compró. Yo creo que todavía están acá conmigo. Esas que compré hace 4 años atrás, creo que todavía siguen conmigo por acá. Pienso, no sé si me voy a meter en un lío, pero pienso que sí, que tengo las 10 primeras suculentas que yo compré. Si quisieran saber cuáles son esas 10 suculentas que yo compré, déjenme en los comentarios y voy a estar haciendo un nuevo videito mostrándoles esas primeras 10 suculentas que yo compré cuando comencé en este mundo suculento. Pero bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes 10 errores que siento que yo he cometido. Y recuerden que voy a hablar desde mi experiencia y les he recalcado casi en todos mis videos que siempre hablo desde esta área donde estoy viviendo, que ya les dije cómo son las temperaturas, cómo es la humedad, pero al inicio yo no sabía nada de todo esto. Al inicio yo no sabía de que tenía que adecuarme a donde yo vivía. Entonces, por eso que he cometido varios errores y yo quiero compartir con ustedes los 10 más puntuales. Así quiero comenzar del de menos, digamos, el número 10 que tal vez podría ser así bien insignificante, al tal vez al más obvio y al número 1, al más importante. Voy a ir desde el 10 hasta el 1 y a ver qué les parece a ustedes. Me comentan también si coincidieron en algún error conmigo de lo que yo cometí. Pero miren, antes quiero mostrarles. Sé que quizás ya vieron esta camisa anteriormente. Esta camisa me la regaló mi cuñada. Dice, mire, sí, ¿cómo dice? Just one more plant. Una planta más. Quiero una planta más. Solo una planta más. Así que me la regalaron porque ven el montón de plantas que tengo por acá. Bueno, los 2 invernaderos, ya hoy este invernadero grande y la mini guarida suculenta que estamos preparando por allá. Les voy a hacer un recorrido también para mostrarles bien a detalle cómo me está quedando la mini guarida suculenta, que para mí, yo allá me quería quedar a hacer este video hoy porque me he enamorado de ese espacio, me he enamorado de la guarida suculenta. Ya ustedes van a ver, ya me van a entender cuando les muestre, les haga un recorridito por allá en la guarida suculenta. Pero sí, vamos a comenzar. Quiero hablar de 10 errores que yo he cometido desde que comencé, digamos, hace 4 años con el cuidado de estas plantitas, de esta suculenta. Así que sin tanta cháchara, comencemos con el videito del día de hoy. El número 1. No, número 1 no. Les dije que iba a empezar desde el 10, ¿verdad? El número 10, el menos, pero no muy importante, porque sí es muy importante para que no lo cometamos. El número 10, error que yo cometí fue fertilizar estas plantas. Creo que fue el primer año que yo tuve el invernadero. Ya recuerdan que les dije que antes de tener mi primer invernadero ya llevaba 1 año cultivando las plantas, pero las trataba de cultivar dentro de casa o las sacaba para el tiempo de primavera y verano. Las sacaba y que al frente del jardín, donde han visto ustedes que yo adecué muchas plantas para este año en mi jardín. Pero cuando ya venía el tiempo de frío, así como en octubre,
yo volví a meter todas mis plantas ahí en la entrada, donde ya les he compartido que tengo muchas plantas de interior. Pues antes eran puras suculentas en toda esa área y tenía, ¿cómo se llama?, luces LED para poderles ayudar durante todo otoño y invierno, mientras llegaba otra vez primavera para volverlas a sacar. Entonces, el primer año que yo me conseguí mi invernadero, las traje para acá, para el invernadero, y por allá ando un videito, el primer recorrido que yo hice son unas cuantas pelonas así, se ve bastante espacio porque el invernadero era un invernadero de 10 por 20, pero me quedó súper grande para el poquito de plantas que yo tenía. Y pues yo quería ya ver las plantas grandes, que se me crecieran, que se me reproducieran, hacer cortes y empezar ya a que se me llenara el invernadero. Entonces vine de, no sé, de ingenuo, no sé, me voy por ahí a comprar un fertilizante líquido y le puse al riego, vi todas las especificaciones, ok, chivo, ya leo bien lo que dice el producto y cómo lo tengo que aplicar y todo, y apliqué, las regué, las fertilicé. Fertilicé mis plantas y ¿qué pasó? Vi que me empezaron a quemar, que en vez de prosperar empezaron para atrás, y yo, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hice mal? Entonces, a estas plantas, a esta suculenta, yo he aprendido que basta y sobra con algo que quieras mezclarle valga la redundancia, en el mix que haces o en tu sustrato que preparas, ya sea, dependiendo del área, porque ya más adelante te voy a explicar eso, dependiendo del área donde vives puedes usar, yo me he quedado usando solo gallinaza. Entonces de ahí, después de ese error que hice de fertilizar estas plantas con fertilizantes así líquido, o hay un fertilizante también que venden de lenta liberación, entonces yo esa vez aprendí mejor de no fertilizar mis plantas y solo agregarle mejor al sustrato. Yo me he quedado, como les digo, usando solo gallinaza y los pozos de café. Eso es lo único que yo hago. Ustedes creo que ya saben en los videos que he explicado anteriormente. Pero puedes usar también, ¿cómo se llama esto? Humos de lombriz. He escuchado que muchos fertilizan o le ponen a su mezcla humos de lombriz y les va re bien. A mí no me va bien con el humo de lombriz y ya te voy a explicar más adelante el por qué. Es uno de los errores también que tengo por aquí, pero más en la escala de más arriba, más principal. No uso humo de lombriz, pero sí uso la gallinaza y los pozos de café. Con eso me quedé haciendo las mezclas para que mi sustrato, pues las plantas ya tuvieran los nutrientes y el fertilizante que ellas necesitaban para ponerse así de bonitas. Si ustedes ven cómo me va a mí, las plantas están súper hermosas y con lo único que yo las fertilizo después de esa mala experiencia de utilizar fertilizante, pues me quedé solo agregándole a mi mezcla, a mi sustrato, lo que son la gallinaza y los pozos de café. Eso es lo que hago. Pero ese fue el error digamos más no sé, de principiante o no sé cómo llamarlo, pero fertilicé las plantas y no me prosperaron y se me quemaron, muchas se me quemaron por el fertilizante. No es que no usé la dosis adecuada, porque sí les dije que leí bien las especificaciones. No sé la gran cosa en inglés, pero sí me defiendo. Así que el producto venía las especificaciones en inglés, pero lo leí al pie de la letra y hice la fórmula como me lo indicó el producto. Pero ni aún así, yo creo que fue quizás porque estaba terminando primavera y comenzando verano y se estaba poniendo muy caliente. Entonces, y todo eso, pues yo no lo sabía en ese tiempo. Y creo que el calor más que nunca lo había hecho y que a estas plantas no les gusta, digamos, no es que no les guste, sino que el mejor método para fertilizarlas es mezclarles algo en el sustrato. Eso es lo que he aprendido y pues me he quedado solo mezclándole gallinaza y pozos de café a lo que es la mezcla que yo uso. Ese es el número 10. El número 9. El error número 9 que he cometido es combinar plantas. ¿A qué me refiero con combinar plantas? Hay algunas plantas que necesitan ciertas cosas y otras plantas no lo necesitan. Como el video que les subí por aquí de que he descubierto en el transcurso que he ido cuidando estas plantas que sí les gusta bastante riego seguido,
y plantas que no prefieren ellas estar en sustrato seco. Entonces, al hacer un arreglito o al combinar plantas, tal vez si he puesto esas plantas juntas, la planta que casi no le gustan los riegos, ella sufre porque mejor prefiere estar en un sustrato más seco, y la planta, si no le doy mucho riego, porque tengo esa planta que no le gusta mucho los riegos, pero tengo una planta que le encanta que la esté regando a cada rato, va a sufrir ella por no darle el riego adecuado. A eso me refiero cuando digo combinar plantas. Entendemos que yo no sabía en ese tiempo que comenzaba de que había de que conocer bien la planta, qué es lo que a esta planta le gusta. Hay plantas también que no le gusta mucho sol y plantas que sí están más contentas que les dé pleno sol desde que sale hasta que se pone, pero si la combino con una de que se resiente con mucho sol, esa va a empezar a sufrir porque no le va a gustar que la tengamos en un lugar con mucho sol solo porque a la otra planta sí le encanta mucho sol. Entonces tenemos que tener cuidado, y yo en ese tiempo pues no lo sabía, y combinaba plantas, yo veía, esta está bonita, con esta está bonita, estas no se ven bonitas, las voy a dejar juntas. Entonces al hacer arreglitos así, combinar plantas y no saber los cuidados adecuados que cada una requieren por separado, es un error tremendo que yo cometí. No sé si tú te identificas conmigo y hayas cometido lo mismo y hayas hecho igual, porque imagínense una jabortia, por ejemplo, con una Gractopetalum, la Gractopetalum, de cualquier Gractopetalum, del género Gractopetalum, les encanta bastante sol, si no empiezan a detiolarse. Y si pongo una jabortia, digamos, con una Gractopetalum, solo porque esta jabortia está bonita y combina tal vez con alguna Gractopetalum de algún color o algo, la jabortia va a sufrir, porque a la jabortia le gusta más estar en un lugarcito donde le llegue mucha iluminación, pero no sol directo. Se va a poner, va a empezar a cambiar de color, a ponerse estresada, a ponerse como que si se estuviera muriendo, porque eso es lo que le pasan a las jabortias cuando les damos mucha exposición solar. Se van tornando como café, como que si se está secando. Entonces nosotros pensamos que se nos está muriendo, pero es que ella está resentida porque le estamos dando el sol que ella no necesita. Entonces, combinar plantas, ese fue otro de los errores que yo hice al inicio cuando comenzaba. El número 8, dejar macetas sin drenaje. Oigan, hice la lista porque no pensaba acordarme de todo ya cuando estuviera acá haciendo el videito. Así que número 8, dejar macetas sin drenaje. Antes a mí pues yo decía, no, pues cuando ya ande haciendo el riego yo me voy a recordar que esta no tiene orificio de drenaje y no la voy a regar mucho. Entonces al inicio, que no tenía muchas plantas, me funcionó un poco, pero luego después que me fui llenando de bastantes plantas, que el invernadero ya estaba full, cuando hacía mi riego, hubo un tiempo de que sentía que me cansaba demasiado haciendo los riegos que hacía, sí, así con regaderitas, sino que lo hacía con una manguera, aunque también ese, no sé si considerarlo error o qué, pero yo he preferido mejor usar agua de lluvia. Yo he visto, hice un video por allí también, yo no sé si está en el canal del blog o está en el canal principal, la importancia de por qué que usar agua de lluvia, algo así, no sé, pero hablo del agua de lluvia, porque yo considero que es muy necesario el usar agua de lluvia en nuestras plantas, así que por ahí anda ese videito. Pero hubo un tiempo de que me cansé de andar regando así con la regadera y agarré, puse la manguera y traje la manguera hasta aquí al invernadero y empecé a bañar todas mis plantas, creo que por allá por primavera o verano, no sé, por allí. Y se me olvidaba de que había macetas que las había dejado sin drenaje, y por tantas plantas que yo tengo, pues no me daba de cuenta. Ya venía 1 o 2 semanas después que había regado, iba a ver la planta ya que se estaba pudriendo porque se le había quedado acumulado demasiada agua. Entonces eso fue otro de los errores principiantes que yo tuve, de dejar macetas sin orificio de drenaje. Por eso hoy ustedes ya han visto que me conseguí, y está súper barato en Amazon, ese paquete de las brocas de punta de diamante, y hoy a todo le hago. Yo creo que hace como un par de meses atrás alguien me preguntó que si a todo lo que iba a usar yo como maceta le hacía orificio de drenaje, y la respuesta es sí.
Me recuerdo haberle contestado a la persona que me preguntó, ¿verdad? Pero para así en general contestarle, hoy yo no dejo ninguna maceta que no tenga orificio de drenaje. Hay macetas que le hago hasta 2, hasta 3, hasta 4 orificios de drenaje. Y ya que se me facilita porque tengo las brocas de punta de diamante, hoy trato de sí o sí que todas mis macetas tengan orificio de drenaje y no volver a cometer ese error que hacía antes de dejar macetas sin el orificio de drenaje. Número 7, regar mucho las plantas. Vean, creo que esto ya se lo he compartido anteriormente, que a mí lo que más disfruto de la jardinería es cuando hago riego. El riego yo me lo disfruto, ustedes no se imaginan cuánto. Y pues antes yo regaba bastante. Yo regaba quizás que cada 3 días, cada 4 días, yo ya venía contento con mis baldes, con agua de lluvia y con mis regaderitas y empezaba a regar. Y yo regaba mucho seguido y mire, tenía un montón de pérdidas que se me morían y yo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y por qué la planta se me muere? Pero es que yo he visto que Julano de Tal dice que tantas veces a la semana él rega su planta. Mire, por ejemplo, el Curios, el robleyano, la camándula o la cadena la conocemos como camándula, como cadena de perlas, Curios robleyano. Ese, a mí se me murió como 5 veces, porque yo antes veía videos seguidos de que habían canales que decía que lo regaba un día sí y un día no. Y allá venía el bruto de César a regar su camándula un día sí, un día no, y se me terminaba muriendo. Y decía, no, pero ¿por qué yo la tengo que volver a conseguir? Porque esta planta me gusta. Y iba, la volvía a comprar y volvía. Entonces, ¿ahora qué hago? Y hice tantas cosas, pero por regar demasiado seguido mis plantas, yo perdía antes demasiadas plantas. Así que regar demasiado mis plantas fue un error que yo cometí hasta que empecé a averiguar que tenía que ver mi humedad ambiental que tenía, mi clima, cómo era para cómo yo tenía que cuidar mis plantas aquí en esta área. Entonces, regar mucho las plantas, ese fue uno de los errores que yo cometí. Por eso hoy casi no las riego y prefiero que se vayan poniendo estresadas a conocerlas, a ver que sus hojitas, bueno, ya les he recomendado a ustedes antes cómo yo trato de hacerlo, y así es que me doy cuenta cuando una planta le gusta los riegos más seguido o está bien tranquila sin que la toque, porque las hojitas se le van poniendo arrugaditas, flácidas, aguaditas, no aguaditas de cuando hay un exceso de agua en ellas, sino que aguaditas que usted las puede manipular y no se van a quebrar. Pero cuando la hojita está bien hidratada, si usted medio la quiere doblar, ella se quiebra. Entonces, pero cuando esa planta está deshidratada, que necesita riego, si usted le aprieta las hojitas así hacia adentro, no se quiebra porque la hoja no está hidratada. Entonces yo empecé a empezar a conocer las plantas para saber cuándo la planta tal vez ya necesitaba que le diera un nuevo riego y cuándo las tenía que dejar tranquilas porque ellas todavía estaban bien de acuerdo al riego. Porque antes yo me guiaba por una regla de oro que escuchaba por allí en varios canales de YouTube que decía, ¿cuándo vamos a regar nuestra planta? Cuando el sustrato esté completamente seco. Entonces yo trataba de hacer eso, veía cuando el sustrato estaba completamente seco y volvía a regar, pero ni aún así yo perdía muchas plantas. Entonces empecé a darme cuenta por mi experiencia de que tenía que todavía hacer más espaciado el riego, aunque el sustrato ya estaba completamente seco en mi planta. ¿Por qué? Por la humedad ambiental que yo tengo en mi área. Entonces empecé a conocer la planta, a ver cuando esta planta empezaba a darme signos de deshidratación. Empecé a ver sus hojitas, a tocarla, a ver que se empezaran a arrugar sus hojitas o a que estuvieran flácidas, que cuando yo las tocara yo sintiera que estaban flácidas y que no estaban completamente hidratadas. Entonces así empecé a ver cómo era que yo tenía que regar cada una de las plantas. Y no todas las plantas se riegan igual. Como los videos que tengo, les he mostrado plantas que sí, que les gusta mucho riego seguido y plantas que prefieren ellas estar más tiempo sin riego y ellas se van poniendo súper lindas. Bueno, el número 6,
Usar insumos que no necesito. Aquí en este punto quería entrar cuando les estaba mencionando acerca del humo de lombriz. Antes, pues yo todos los insumos que veía por acá en los canales de YouTube, que ya fuera humos de lombriz, vermiculita, que perlita, que fibra de coco, eh, bueno, y un montón de insumos que escuchamos por ahí que a muchas personas les va bien con ese insumo. Entonces, yo antes, si veía un video que decía que con la fibra de coco, al usar fibra de coco en la mezcla, que las plantas les iba súper bien y todo, pero no me daba de cuenta que eso era para una área con una humedad ambiental más seca, que mi humedad ambiental ya les he comentado a ustedes que siempre estoy entre un 60% a un 80%, y hay semanas completas que mi humedad ambiental aquí dura del 100%, y yo tengo que ver cómo bajar esa humedad ambiental acá donde tengo mis plantas para que mis plantas no sufran, porque después empiezan a salirles como hongos y empiezan que se pudren. Entonces, imagínense con todo este problema de la humedad ambiental que yo tengo y usando en mi mezcla del sustrato insumos que mantienen por más tiempo la humedad, era ya declarar mis plantas en quiebra, declarar mis plantas que se mueran, porque la fibra de coco mantiene más la humedad. El usar en tu sustrato el humus de lombriz mantiene también el sustrato más húmedo por más tiempo. Usar en el sustrato vermiculita, la vermiculita mantiene un poquito más la humedad también en el sustrato por más tiempo. Entonces, todos estos insumos en algunas áreas o en algunas partes donde las personas viven, a ellos les puede ir bien con estos insumos, pero por el hecho del clima donde ellos viven. Entonces es muy importante darnos de cuenta qué clima tú tienes en tu área para saber qué clase de insumo tú vas a necesitar a la hora de hacer una mezcla, porque no es porque solo César hizo un video y te explicó de que a él le va súper bien con esto y esto y esto en su sustrato, a ti te va a ir igual de la misma forma. No va a ser así, porque de seguro no vas a tener el mismo clima que César tiene a la hora de que él te mostró que con este insumo a él está yendo súper bien. Entonces, yo les he recomendado en la mayoría de todos mis videos que yo tengo que primeramente averigüen cómo es su clima, qué clase de clima usted tiene, como no es solo la temperatura, no es solo ver si es que está caliente o está frío, es también ver y chequear lo que es la humedad ambiental. Ya les he explicado en videos anteriores cómo es la humedad ambiental, y ya les he dicho también que en los teléfonos inteligentes que hoy tenemos es bien sencillo darse cuenta qué humedad ambiental tú tienes en tu área y cuál es el porcentaje promedio el que en tu área está esa humedad ambiental. Así puedes determinar si vives en un área seca. Yo te puedo recomendar que sí, que en tu mezcla puedas usar fibra de coco, puedas ponerle lo que es el humo de lombriz, o puedas usar lo que es vermiculita, y quizás las tres las puedes poner juntas y agregarle tal vez alguna otra cosita más por ahí a tu sustrato, y a ti te va a ir súper bien. ¿Por qué? Porque vives en una área seca. Pero si realmente estás viviendo en una área bien húmeda, como es en mi caso, mejor es preferible que no uses esos insumos en tu sustrato, porque puede ser que por eso estás teniendo demasiadas pérdidas en tus plantas y no te has dado cuenta que estás cometiendo ese mismo error que yo cometí al inicio. Entonces, mi sustrato que yo uso trato de que sea con bastante perlita, con bastante piedra pome, que sea un sustrato más que no sea tan orgánico, un sustrato que no sea tan orgánico para que no mantenga demasiada la humedad. Ahora, el número 5, no adecuar correctamente mi invernadero. Ustedes, muchos creo que ya saben lo que me pasó el año pasado, de que porque tenía dos invernaderos como los tenía el año pasado, se me filtró demasiado. Bueno, eso me pasó a mí porque yo vivo en una área que es demasiado frío, cae demasiada nieve y es bien extremo lo que es el frío por acá. He tratado de averiguar con otras personas que también tienen canal de YouTube, a preguntarles cómo es su área así, porque sé que también es bastante frío,
pero me he dado de cuenta que creo que hasta ahorita, de los que tienen canal de YouTube, soy el único que vive en un área que sí verdaderamente es súper frío. Aquí ya casi estoy a frontera cerca de Canadá, y ya saben ustedes que Canadá es muy frío. Entonces aquí en donde yo vivo, de verdad que hace demasiado frío, cae demasiada nieve, y las temperaturas, yo creo que la temperatura mínima que yo tengo, que allá por a inicios de enero y casi todo enero, las temperaturas bajan a menos 10 grados centígrados, creo que son, menos 10 grados centígrados, que eso quizás no podría decir cuánto es en Fahrenheit, quizás como 15, 14, 13, 14 o 15 Fahrenheit, pero en centígrados es menos 10 grados centígrados. Entonces, ese es súper frío. Afuera, pues todo está como un tímpano de hielo, está todo duro, congelado. Entonces, no adecuar bien mi invernadero fue otro error que yo cometí. Y pues el año pasado ustedes han visto un video por allí que, por cierto, fue muy famoso ese video. Yo creo que todos, muchos no sé si se alegrarán o se ponen tristes por la desgracia de otro, pero no sé por qué habrá llamado la atención ese video, la verdad no sé. No se quedaron por acá porque vinieron, yo creo que ese video ya va llegando quizás a unos 60 o algo así de reproducciones, pero es el video más visto que yo tengo en mi canal. Pero por ver ese video, la gente ha venido a ver el video y todo, han visto todo lo que me pasó, que se congeló todo, y el sufrimiento que quizás yo estaba pasando por lo que me les pasó a mis plantitas el año pasado, pero no decidieron bueno, creo que algunos sí. Tal vez estoy equivocado, algunos de los que han llegado al canal tal vez llegaron por ese video, y pues se compadecieron del dolor que yo estaba viviendo y se quisieron suscribir. Yo creo que sí, porque parece que hubo alguien que me dijo, el primer video que yo vi de ti fue cuando se te congeló todo, y desde ahí te he seguido para saber cómo ibas a hacer para seguir cuidando de tus plantas y a ver si seguían sobreviviendo. Yo creo que sí, hay muchos que se han quedado a raíz de ese video también, pero muchos que lo vieron y no decidieron no decidieron quedarse con nosotros en esta familia suculentera que tenemos acá en este canal. Pero bien, cada quien. Número 4, no dejar que la planta se adapte. Eso lo hacía también seguido, ese error. No dejaba que la planta se adaptara, ya sea lo que estoy haciendo hoy, que les conté en un video anterior, que hoy estoy tratando de que la planta se adapte al frío. El año pasado y el antepasado no dejé esa transición de que la planta se pudiera adaptar un poco a clima frío, y pues cuando ya las verdaderamente temperaturas bajaban, como les digo, que llegan a menos 10 grados centígrados, pues la planta quizás para ella era un estrés demasiado y no lo soportaba, y tuve las pérdidas que tuve. Entonces, no solo en ese caso, sino cuando también tenía plantas que les había dado bastante sombra y después les estaba dando más sol, y pasarlas así de sopetón de un lado para otro, también era un error que cometía. O viceversa, tal vez tenía mucho sol y la pasaba a la sombra, pues se metiolaba. Entonces, no dejar que una planta se adapte de un cambio a otro es otro error que también cometí anteriormente. Número 3, estresarme mucho por el clima. Ese era otro error que tenía también antes, porque de verdad yo sentía que hasta los pelos se me iban a caer de tanto estrés, de tanto como cuando viene el calor, como cuando llegaba el frío. Yo me ponía súper estresado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que mover las plantas para acá, tengo que llevarlas allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Estaba en mi trabajo y va de andar pensando que mis plantas, si estaba cayendo tal vez alguna tormenta. Bueno, hace poco me pasó, pero quizás ha sido de unos 2 o 3 meses para acá que yo he decidido ya no seguirme estresando, ya dejar que las plantas se adapten, y que la planta, pues, ellas son muy inteligentes y ellas se adaptan. También he visto en canales de YouTube, o también he visto en internet, que la planta se adapta al entorno a donde ellas están viviendo. Entonces, no es que así que de la noche a la mañana, por un cambio extremo, pues la planta pues ya se nos va a morir. Entonces he dejado ya de un par de meses para acá de empezar a practicar el ya no estresarme por los cambios climáticos que la planta tiene, porque por ejemplo, cuando estuvimos hoy en el tiempo de verano,
acá el invernadero se ponía a 115 Fahrenheit. 115 Fahrenheit. Y yo ahí andaba corriendo. Y claro que las cosas que he hecho les ha ayudado porque he andado ahí que poniendo la malla sombra encima para bajar un poco la calor que está, poniendo los ventiladores y todo. Pero siento que a veces me he estresado demasiado por tratar de que mis plantas estén bien y que las vean así de preciosas y lindas como están por allí. Entonces, otro error que he cometido es estresarme mucho y ya quiero hacerlo a un lado. Por eso es que hoy que estamos entrando al frío, quise yo no. Ya no estoy estresado, ya me voy a estresar de que a salir corriendo, que a ponerle el otro plástico, que a poner la tela antihelada. Todavía no he puesto la tela antihelada en el techo, son cosas que voy a hacer. Les dije que lo voy a ir haciendo progresivamente mientras se vaya metiendo más el frío para que ellas pues se vayan adaptando al frío y en enero cuando lleguemos al verdadero frío, que las temperaturas bajan a menos 10 grados centígrados, pues que ellas más o menos ya les cale un poquito. No las voy a dejar expuestas a que soporten porque claro, se me van a morir si se congelan. Pero lo que quiero es que, por ejemplo, si afuera está a menos 10 grados y yo trato que quizás que el invernadero esté exactamente al 0 grado, que ellas soporten ese 0 grado y que estén mejor y que no se me vayan a congelar. Entonces, esa es mi idea, pero claro, el invernadero para ese tiempo voy a tratar de que esté a una temperatura que no sea tan fría, pero que tampoco sea tan caliente, porque por ejemplo, estaba pensando comprarme otra extensión y poner un tercer calentador este año, que porque el invernadero es muy grande y así, y ya yo súper estresado pensando que qué voy a hacer para el frío. Entonces ya quiero dejarlo a un lado y no seguir cometiendo el error de seguirme estresando, porque a veces por eso quiero tirar la toalla, por el estrés. A veces también ya ni quiero hacer video, ya no quiero seguir con mi jardín y ya porque demasiado me estresa. Entonces ese ha sido un error que he estado cometiendo y ya no quiero seguir cometiendo ese error más y ya no quiero estresarme más y dejar que todo vaya fluyendo como tiene que ir fluyendo. Y yo sé que ellas son fuertes y lo van a resistir porque muchas de ellas resistieron todo lo que me pasó el año pasado y ellas mismas le van enseñando a uno que no hay de qué preocuparse. Pues. Sí hay que hacer cosas como para ayudarles un poco, pero no hasta el grado de estresarse demasiado uno por el hecho de cuidarlas ellas y que estén bien. Y número dos, ya casi terminamos, así que número dos, no estar pendiente del clima. Antes yo no estaba pendiente del clima, como les digo, antes no sabía ni qué humedad ambiental yo tenía, ni así, entonces por eso es que yo mataba las plantas. Hoy yo les he compartido a varios suscriptores por ahí que estamos más en contacto más directo, que a solo que me levanto yo lo que hago es agarrar el teléfono, ver el pronóstico, porque a veces el pronóstico del clima cambia y me gusta estar enterado de cómo van a estar los siguientes 10 días. Entonces yo chequeo, si por ejemplo hoy es lunes, yo chequeo cómo va a estar hoy lunes durante todo el día, desde que me estoy levantando hasta que anochece, y pues después veo cómo va a estar martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y hasta el siguiente lunes. Y pues yo así con estar pendiente de cómo va a estar el clima y la humedad ambiental, porque también ahí aparecen las dos informaciones, tanto como va a estar de caliente o como va a estar de húmedo el ambiente. Entonces chequeo las dos cosas y hoy estoy bien pendiente. Aparte, hoy tengo dos termómetros, se llaman, ¿verdad? Termómetros acá en el invernadero grande, uno aquí en la entrada por la casita esa, no sé si se ve por ahí, vea, ahí donde está esa maceta, a la par de la casita, ahí tengo uno que él marca la temperatura y la humedad ambiental, y por la mediación tengo otro que igual marca la temperatura y la humedad ambiental y me mandan la información a mi teléfono. Entonces yo desde mi teléfono, aunque no venga al invernadero, desde allá desde mi casa puedo ver cómo está aquí la temperatura dentro del invernadero y qué humedad ambiental hay. Y pues en mi mini guarida suculentera he hecho lo mismo, ya le ordené un termómetro también para que también configurarlo a mi teléfono, y voy a dar la señal de los tres termómetros de cómo va a estar la temperatura y la humedad ambiental a donde tengo ubicadas las plantas. Entonces, antes yo no hacía todo eso. Pienso que es un error que uno comete porque debe darse cuenta y estar seguro que
temperatura y qué humedad ambiental tienes en el área donde tienes tus plantas. En mis plantas en el interior de mi casa, ahí en la pared también, ahí tengo otro termómetro para estar registrando cómo estoy dentro de casa, qué humedad ambiental tengo dentro de casa y qué temperatura tengo también dentro de casa. Así que hoy me estoy bien informado acerca de cómo está el clima donde tengo las plantas. Y el número uno y el último, creo que este es súper importante. Mi error número uno que he cometido desde que comencé con el cuidado de estas plantas es hacer literalmente lo que veo en un video de YouTube. Hacer exactamente lo que esta persona, sin darme cuenta con todo lo que hemos hablado anteriormente, qué clima esta persona tiene, qué humedad ambiental esta persona tiene. Entonces, yo he visto videos y he visto que esta persona hace esto, hace lo otro. Entonces, literalmente yo acá en mi área quiero hacer exactamente lo mismo porque a esa persona le fue súper bien. Entonces, pienso que igual a mí me va a ir re bien que eso que hizo porque estoy haciendo las cosas punto a punto, literalmente como lo hizo, pero yo he fracasado. ¿Por qué? Porque mi área donde vivo es totalmente diferente. Entonces, el error número uno que yo he cometido, que espero que tú no lo estés cometiendo, es hacer literalmente lo que dice un video en YouTube. Independientemente qué video sea o de qué canal sea, está bien para aprender, porque todo lo que yo he logrado hacer y todas mis plantas y todo, pues yo no ha sido por invento de mi cabeza, sino ha sido porque he visto un montón de canales de YouTube sin mencionar nombre, he visto muchos videos de YouTube, entonces todo eso me ha dado una idea de cómo yo debo de cuidar mi planta acá en el área donde yo vivo. Entonces está bien, yo no los estoy corriendo tampoco, les digo ya no me vean porque no les va a funcionar lo que yo he hecho, no, tanto a mí como a todos los canales de YouTube que usted ve de jardinería, es muy bien verlos, pero es para que usted tenga una idea y cómo puede adaptar esa idea al área donde usted vive y qué es lo que usted puede hacer que a usted le pueda dar resultado. Entonces, ese fue el error número uno que hice, hacer literalmente lo que yo veía en los videos de YouTube, pero poco a poco en la experiencia que he ido agarrando durante estos 4 años, me he dado de cuenta que he tenido que hacer cosas diferentes a lo que hacen los demás para yo poder tener éxitos con las plantas que yo tengo acá en mi jardín y en mi mini guarida suculentera. Así que nada, eso sería todo por el videito de hoy. Cuéntame por allí en los comentarios qué piensas y cuál de estos 10 tú crees que también lo has cometido o has hecho. Y pues nada, espero que les sirva para los errores que yo cometí, pues que te sirva para que tú no los cometas y que puedas tener plantas súper lindas en tu jardín. Así que gracias a todos, estén donde estén, un saludito y nos vemos hasta una próxima ocasión. Chao, Lin.